me presento. Mi nombre es Hader. En el día de hoy vamos a hablar del riesgo mecánico con énfasis en aspectos básicos del riesgo eléctrico también. Entonces, mi nombre es Hader, trabajo con Cross y vengo por parte de Colmena a hablarles un poco acerca de este tema que tiene que ver con herramientas manuales y riesgo eléctrico, básicamente. Ustedes sabemos que el riesgo mecánico comprende todo aquello accidentes que están directamente ligados con el uso de equipos y herramientas que pueden ser manuales, mecánicas o eléctricas como tal, y que pueden generar eventos con cierta magnitud que pueden estar ligados con proyección de partículas o lesiones en manos. El objetivo de esta capacitación es reconocer la importancia, en cierta manera, de las manos en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque cuando operamos este tipo de equipos o herramientas que son de tipo eléctrica, nuestras manos son la parte del cuerpo que más se ven comprometidas de cierta manera. Ya. Vamos a hablar un poco de las causas básicas de los accidentes al utilizar los equipos y herramientas y vamos a hablar de esas medidas de prevención que debemos de tener en cuenta. Aquí inicialmente les traigo dos imágenes que son muy importantes como a modo de reflexión, y es que vemos dos manos, una completa y otra incompleta. Aunque parezca mentira, cualquier dedo que nos haga falta a nosotros nos entorpecería de una manera grande nuestras funciones diarias en el trabajo y nuestras actividades cotidianas. Por eso, en el momento en que ustedes tengan la oportunidad, en un espacio de tiempo, hagan este ejercicio. Traten de escribir su nombre sin utilizar el pulgar, o sea, el dedo gordo que conocemos, con una sola mano sin utilizar el pulgar. Sostenga un martillo con dos dedos y el pulgar ahora hágalo girar. Entonces, y hay un tercer ejercicio que es atar los zapatos con solamente una mano. Este ejercicio sería muy valioso que lo hicieran con el fin de poder que ustedes se den cuenta de qué tan importante y valioso cada una de las partes de nuestro cuerpo. De ello dependerá que en la medida en que cuidemos cada una de las partes de nuestro cuerpo, vamos a poder realizar las actividades de una manera adecuada, segura, y en cierta manera sabemos que eso a ninguna persona le gustaría perder ninguna de las partes de su cuerpo, porque eso en cierta forma genera también un tema ligado a autoestima como tal. Bueno, entonces, ¿por qué me estoy enfocando mucho el tema de las manos? Porque las manos es una de las partes del cuerpo que es más compleja. ¿Y por qué es una de las partes más complejas de nuestro cuerpo humano? Porque sencillamente está compuesta por nervios, tendones, tejidos y huesos que trabajan de una manera sincronizada. Lo que significa que al momento de la persona sufrir una lesión, hace un poco dificultoso la reparación de estas mismas. Bueno, entonces vamos a hablar un poco aquí de las funciones que podemos hacer con nuestras manos. Con nuestras manos podemos hacer muchas funciones de agarre, de soporte, de precisión. Por eso no hay nada en el mundo que pueda suplir la precisión y la delicadeza con las que hacemos las cosas en nuestra vida diaria. Vamos a ver que los accidentes al utilizar equipos y herramientas eléctricas están directamente asociados a dos factores que tienen que ver con causas inmediatas cuando investigamos los accidentes. Esos dos factores o causas inmediatas tienen que ver con los actos y las condiciones inseguras. Como lo pueden ver ahí en la imagen, aquí vemos, por ejemplo, que uno de los factores que comúnmente suelen pasar en nuestro medio y es utilizar equipo herramientas con las extensiones eléctricas ubicadas sobre la superficie de trabajo y que están sometidas constantemente a la fricción, lo que puede ir generando que el cable de la extensión se pierda la protección o el encauchetado, y que ante un elemento muy fundamental como es el agua pueda generar un riesgo de electrocución como tal. Esas son las condiciones que comúnmente podemos encontrar en nuestro medio. Otra cuestión que podemos encontrar es que muchas veces las herramientas que vamos a utilizar de tipo eléctrico se dañó, por ejemplo, la clavija o el conector y decidimos conectarla directamente al tomacorriente. Ese tipo de prácticas nos pueden conllevar a accidentes de tipo eléctrico. Por eso aquí la imagen de la que estamos viendo ya, donde la persona está manipulando directamente los cables del tomacorriente como tal. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, que son causas o aspectos que juegan un papel fundamental. Unas sean por actos inseguros, otras sean por condiciones inseguras.
Sabemos que el acto inseguro está directamente relacionado con el comportamiento que adopta uno como trabajador frente al omitir una norma de seguridad o como no utilizar el EPP y que puede conllevar al peligro o riesgo del accidente como tal. Y la condición es el estado defectuoso del equipo o la herramienta que vamos a utilizar. Y así en esa misma forma podemos ver muchos accidentes que pueden estar ligados directamente con el equipo o la herramienta. Otro aspecto que suele suceder mucho al utilizar los equipos y la herramienta es sobrecargar los tomacorrientes. Muchas veces del tomacorriente sacamos una regleta que en donde podemos conectar varios herramientas y lo que hace es sobrecargar y esa sobrecarga termina por ocasionar accidentes por incendios como podemos ver en esta imagen. Ese tipo de consecuencias es muy factible que se puedan llegar a presentar. En la capacitación de los estándares de seguridad, yo les hacía referencia al tema de que es muy importante que los conectores o las clavijas tengan tres paticas. Una tercera patica de ellas es porque es la conexión a tierra. Es decir, que si el equipo de la herramienta tiene un desperfecto eléctrico, va a evitar que yo me vaya a electrocutar como tal. Entonces es muy importante tener en cuenta esos aspectos de esa forma. Vamos a ir pasando aquí rápidamente. Aquí hay muchas imágenes que nos muestran de lo que tiene que ver con los tipos de los equipos y herramientas. Si nosotros queremos gestionar de una manera adecuada los equipos y las herramientas de tipo eléctrico, debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos que vamos a abordar a continuación. Primero de ello, garantizar que siempre las personas que operan los equipos y las herramientas eléctricas cuenten con las competencias de acuerdo al perfil del cargo, es decir, cuenten con el conocimiento, la experiencia y las habilidades. Segundo aspecto, antes de utilizar cualquier tipo de herramienta eléctrica, cerciórese de inspeccionarla de cada una de sus partes para identificar que no existan riesgos que puedan poner en peligro la vida de la persona como tal. Un tercer aspecto es el tema de los mantenimientos preventivos correctivos, que ya lo hemos venido tratando o los hablamos ampliamente durante el tema de los estándares de los equipos y herramientas. Un cuarto aspecto tiene que ver con el uso de los elementos de protección personal. Sabemos que los elementos de protección personal no evitan el accidente, pero sí disminuyen las consecuencias que se puedan presentar al realizar o operar los equipos y herramientas como tal. El tema de los almacenamientos, fundamental. Ya lo decíamos ahorita, una herramienta de tipo eléctrica mal ubicada puede provocar que se presenten accidentes por electrocución al contacto o roce con elementos que puedan dañarlo como tal. La limpieza es fundamental por el tema de que ayuda a alargar la vida útil del equipo o la herramienta como tal. Entonces, todos estos aspectos que acabo de mencionar de una manera muy rápida, es muy importante que las tengamos bien presentes. Esto, insisto mucho en esta parte, porque este es el eje central de esta capacitación y es siempre revisar que la alimentación o los cables eléctricos se encuentren intactos, sin fisuras, sin desgarraduras, sin dobleces, para prevenir choques eléctricos y riesgos de incendio. Vamos a hablar aquí, por ejemplo, estos son tipos de aspectos que se suelen presentar muy comúnmente en nuestro medio, por ejemplo, enchufe dañado o sin enchufe, que ya lo dije hace un rato ya, y que pueden generar o ser causa de los accidentes como tal. Aquí vamos a pasar rápidamente unas imágenes, me voy a concentrar en estas particularmente. Estos son accidentes por quemadura por riesgo eléctrico. Cuando, por ejemplo, vemos que hay una herramienta que tiene o presenta o puede llegar a presentar un cortocircuito, se puede dar un riesgo eléctrico que puede terminar en quemadura de este tipo como las que estamos viendo en la imagen. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de particularidades como tal. Bueno, lo otro que debemos tener en cuenta es evitar el sobrecalentamiento utilizando cables de extensión del tamaño adecuado para la carga que llevarán y utilizarán cables que sean lo más corto posible. Entonces miren que por eso les decía yo ahorita a ustedes que es muy importante que tengamos presente que las extensiones eléctricas o los encauchetados cuando de pronto se deterioren no la vayamos a cambiar por un cable encauchetado o duple, perdón, que es el que comúnmente utilizamos en nuestro medio y que no cumple con las especificaciones técnicas en cuanto al diseño del equipo o la herramienta eléctrica.
Eso es importante que lo tengamos bien presente. Por acá vamos a ver, miren que aquí está lo que lo que les hablaba hace un rato en el tema de los estándares de seguridad con respecto a la pulidora y esos otros equipos que son de tipo eléctrico. Nunca use un enchufe de 3 puntas para hacer tierra si tiene rota la punta de conexión. Miren que aquí tiene la punta de conexión a tierra rota. Eso era a lo que me refería hace un rato ya. Nunca quite la punta para la conexión a tierra del enchufe. Podría recibir una descarga eléctrica o exponer a otra persona a un peligro. Asegúrese de que el enchufe y el receptáculo no esté dañado. Esto es importantísimo. Ahorita también hablaba yo que esta parte que estoy señalando con el cursor, muchas veces hay personas que tenemos la manía que al conectar cogemos el enchufe y lo hacemos y lo cogemos de la cabeza y lo hacemos muy bien, pero al desenchufar jalamos o tiramos del cordón y en este punto exacto donde estoy señalando con el cursor se puede presentar un desprendimiento de la extensión eléctrica que al usted conectar se ve obligado a tener que sujetar con la mano por ahí y se puede salir electrocutando como tal. Este tema, como se puede ver aquí, era que yo hablaba ahorita de la sobrecarga. Las sobrecargas son una de las causas principales de los incendios. ¿Por qué? Porque es que a veces excedemos la capacidad del toma corriente y terminamos produciendo como bajones de energía o incendios porque se excede la capacidad de ese voltaje como tal. Bueno, al sustituir las clavijas, bases de enchufe, comprobar que se ha dejado conectado la toma tierra. Eso es importante, ya lo hemos dicho. Esto, que fue lo que dije hace un ratico, que cambiamos un encauchetado por un duple. Entonces miren, esto es lo que se suele presentar, un incendio. Entonces verificar que no existe un peligro eléctrico cuando el calibre del cable es demasiado pequeño para la intensidad de la corriente que conducirá. Normalmente el disyuntor del circuito debe corresponder al tamaño del cable. Entonces eso es importante que lo verifiquemos y lo tengamos bien presente en la medida de los casos. Ya dijimos lo del extintor, importante, porque es que si hay un cortocircuito, en este caso, lo obvio, lo más adecuado es un extintor tipo ABC, teniendo en cuenta que es multipropósito y permite apagar cualquier tipo de incendio. Bueno, en algunas partes es muy dado que la extensión eléctrica no nos alcanza para conectar directamente al toma corriente. Entonces hacemos uso de estos elementos adicionales como son algunas cajas, pero esas cajas en ocasiones no cumplen con las normas de seguridad porque no se encuentran debidamente protegidas y adecuadamente, digamos, ubicadas sobre el piso. Entonces, eso puede generar accidentes también por cortocircuito como tal. Si vamos a utilizar esas cajas, debemos de cerciorarnos que cuenten con el debido protector y debidamente protegida como tal. Y en este caso, que digamos, si vamos a conectar de los dos conectores que van de la caja aquí al enchufe o a la clavija, se encuentran directamente a través de la clavija, no como hemos podido ver en algunos casos que conectan directamente los alambritos porque la clavija se dañó ya. Entonces ese tipo de prácticas son totalmente inseguras y pueden conllevar a un accidente por electrocución. Bueno, hablamos de contacto eléctrico cuando directamente la persona tiene, sino un contacto con una parte que está directamente energizada, y contacto indirecto cuando cualquier parte de la herramienta, puede ser que un cable interno de la herramienta tenga un contacto con la parte metálica de esta misma y al yo tocar la herramienta involuntariamente me vaya a pasar la energía. Entonces eso es contacto indirecto, básicamente. Bueno, entonces, ¿qué más debemos tener en cuenta? Debemos de tener en cuenta que durante la operación de estos equipos herramientas, evitar temas de distracciones, afanes o impaciencia que pueden terminar a que se presenten los accidentes. Vamos a hablar acá de otros aspectos importantes a tener en cuenta. Como sabemos, una de las reglas de oro de riesgo eléctrico es que, ya lo dijimos precisamente hace un rato en los estándares de seguridad, es que ninguna persona puede portar elementos metálicos. Acuérdense que los elementos metálicos como los anillos, los relojes, las pulseras, son buenos conductores de la energía. Entonces, evitar al máximo utilizar este tipo de accesorios que predispongan o aumenten el riesgo como tal. Si en caso tal que en nuestra organización deban de llegar personas a hacer mantenimientos eléctricos, como mínimo
dentro de los aspectos a validar es que estas personas sí cuenten con capacitación CONTE o certificado CONTE, o sea, que los habiliten, que tienen conocimiento y que están debidamente o que son personas idóneas para manipular la energía eléctrica. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque no todos tenemos ese tipo de conocimiento para interactuar con este tipo de equipo o herramientas o elementos o instalaciones eléctricas como tal. De igual manera, me voy a salir un poquito aquí del tema, voy a hablar también en los puestos de trabajo. Muchos de ustedes también tienen equipos de cómputo y demás elementos como cargadores de celular, entre otros. Muy importante verificar que estas extensiones eléctricas no estén expuestas directamente al contacto, a la fricción, o no sobrecargarlos también, como lo dijimos hace un rato. También esto para que lo tengamos en cuenta en esas áreas como tal, para que de pronto no vayamos a terminar recayendo en ese tipo de accidentes como básicamente. Hay un tema aquí y que tiene que ver con las 5 reglas de oro. Las 5 reglas de oro se aplican básicamente cuando tenemos que hacer un mantenimiento donde hay presente la energía eléctrica. Cuando usted tenga que hacer un mantenimiento de una herramienta que es eléctrica, primer paso, nos dice la regla ahora, que usted debe de apagar el equipo, la herramienta. Eso es importante. Entonces, si es una herramienta, hablamos de un, de un esmeril, de una pulidora, de una tronzadora, entonces sencillamente es desconectar del tomacorriente. Eso es desenergizar el equipo. Segundo paso que nos dice la norma de las 5 reglas de oro. Debe de bloquear con candado y etiqueta. Entonces yo les decía a ustedes ahorita que hay unos dispositivos para el bloqueo que es un elemento recubierto, o sea, que permiten meter dentro de una cápsula en pasta la clavija o el conector, y luego a esa cápsula en pasta sencillamente le pongo un candado para evitar que una persona vaya a utilizar esa clavija o conectarla. Entonces ese es el segundo paso de bloquear y colocar candado y tarjeta, señor. Ese es el segundo paso. El tercer paso, obviamente, cuando estoy haciendo este trabajo, debo hacerlo un área donde esté directamente despejada, señalizada, de personas que no tengan nada que ver con trabajo. El quinto paso tiene que ver que usted verifique que hay ausencia de energía, es decir, que efectivamente que si la herramienta no se puede conectar directamente del toma corriente, entonces verificar si esta, voy a poner un ejemplo, me voy a salir un poquito ya del tema de la herramienta, si es porque tengo que cambiar un balastro de una luminaria, por poner un ejemplo. En este caso, por ejemplo, yo tengo que ir al tablero eléctrico y saber cuál es el break que tengo que bajar para desenergizar esa área donde yo tengo que cambiar el balastro de esa luminaria. Entonces, pero ojo, muchas veces los breques pueden haber 12, 10 breques, pero no están rotulados, es decir, no me está indicando ese breque en particular, cuál luminaria, de qué área es que apaga. Entonces, para eso, entonces yo tengo que hacer una verificación de que efectivamente sí apagué o aislé, sino del breque correcto o adecuado. Entonces, ese tipo de medidas también deben de implementarse para poder garantizar que se va a hacer el trabajo de forma eléctrica de una manera segura. Lo otro que hemos de tener en cuenta al usar equipo y herramientas es que, ya lo hemos dicho, no utilicemos equipo de herramientas defectuosas, sino sabemos que, ya lo dijimos, la extensión eléctrica, entre otros, o ponerla a trabajar directa, todo eso generan riesgo eléctrico que puede generar accidentes involuntarios. O utilizar herramientas inadecuadas para la tarea, que ha presentado muchas veces. Uso incorrecto de la herramienta también, o sea, personas que no saben utilizar adecuadamente. El tema de los mantenimientos deficientes, etcétera. Todos esos aspectos juegan un papel fundamental al momento de tener en cuenta este tema de los accidentes. Entonces, ya como conclusión, vamos a ir sacando ciertos tipos de recomendaciones importantes. Por ejemplo, en el tema de una emergencia, si una persona se está electrocutando, la mejor forma de auxiliarla es tratarla de retirar con un elemento aislante, es decir, que no sea conductor de la energía. Puede ser un elemento en madera, que sea totalmente en madera. O esa es una de las primeras formas que yo puedo hacerla. O lo otro es que yo debo de dirigirme exactamente de a donde está el conector o el tablero eléctrico, donde yo puedo bajar el breque y pueda dejar esa área donde estoy conectado, donde tengo conectado el equipo, la herramienta que me produjo la electrocución, para que la persona así de esa manera quede directamente aislada de la energía que lo está
en este caso electrocutando. Entonces, esas son formas de yo poder auxiliar a una persona en caso de una emergencia de ese tipo. ¿Ya? Entonces sabemos que uno de los riesgos mayores de la riesgo eléctrico que puede generar ciertas consecuencias como choques eléctricos o puede generar desfibrilación ventricular como es que produce desórdenes involuntarios del corazón y ese tipo de cosas, entre otros tipos como quemadura, etc. Entonces miren que los peligros riesgos asociados al uso de herramientas de tipo eléctrica pueden conllevar a ese tipo de consecuencias. Ya como conclusión vamos a ir hablando un poco de lo que hemos venido hablando de ese tipo de medidas que es muy importante que no las dejamos o las desconozcamos como tal. Entonces, no tirar del cable para desconectar la herramienta, conexiones sueltas o húmedas no podemos tenerlas, mal aislamiento de cubiertas metálicas, intentar reparar la herramienta, eso son recomendaciones que hay que tenerlas bien presentes. No conecte equipos o aparatos si el tomacorriente presenta defecto o no es el adecuado, mantenga esa distancia de elementos en tensión sin proteger. Si se produce una avería, corte la energía, coloque el interruptor desconectado, un aviso de prohibido conectar, peligro, ese tipo de aspectos como tal. Bueno, ¿qué otros aspectos debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta que durante la utilización de los trabajos, ya sabemos que no podemos utilizar herramienta eléctrica, no podemos utilizar ropa holgada, joyas o accesorios que puedan condicionar a un riesgo mayor en este caso. ¿Ya? Sabemos que, y lo acabamos de decir, que durante el mantenimiento los equipos, las máquinas, las herramientas deben estar totalmente aislados, con energía cero. Es decir, deben, en el mayor de los casos, deben estar bloqueadas para evitar que puedan ser puestas en funcionamiento en caso de...